Hola, buenos días, soy Ricardo Barrera para la Iglesia de Cristo en Él. Estoy sentado en una de las entradas de la sinagoga antigua en la ciudad de Sardis, o Sardes como era pronunciada, donde hace 2700 años se desarrolla la primera moneda de todo el mundo. Aquí tengo precisamente una réplica de la moneda. De un lado tenía la foto de uno de los reyes de aquellos tiempos y del otro lado de otro de los reyes. La moneda, 70% de ella estaba hecha de plata y 30% estaba hecha de oro. Y es totalmente interesante porque, reiteramos, la primera imagen está hecha del primer rey y la segunda parte está hecha del segundo rey. La gente no la quería utilizar al principio, pero el segundo rey colocó su nombre en ella y les dijo a todos que si no la tomaban, literalmente los degollaba. Y fue cuando la gente empezó a usar las monedas, ya que antes solamente se hacía lo que se conocía como un trueque, solamente un intercambio. Estamos precisamente en lo que es una de las cátedras de la entrada de la sinagoga. Esta sinagoga antigua, esta ciudad que era totalmente rica, donde fluye un río desde la montaña. Al río le llamaban el río de oro, y le llamaban de esa manera porque hay minas de oro y de alguna otra manera había muchísimo oro en ese río. Y reiteramos, estamos en una cátedra, una de las dos cátedras de la entrada, una sinagoga totalmente hermosa, aquí donde los cristianos pues se reunieron y recibieron la carta del apóstol Juan del Apocalipsis. En la parte de atrás me gustaría mostrarles cómo se encuentra lo que es el patio, la entrada principal de ello. Y como hemos reiterado en otros videos, en el primer siglo la iglesia primitiva tenía un símbolo, el primer símbolo cristiano, y después vino el segundo símbolo cristiano, que era el pez. Y el primer símbolo cristiano era esta rueda. Me gustaría mostrárselas, como pueden ver aquí en la entrada. Ahí está, esta rueda que está aquí. Una vez más, aquí se encuentra en esta rueda lo que se conoce como ictus. Ictus vendría a ser la palabra en arameo para pez, y se encuentra la I, Yeshua, Cristo, la omega, Todeo, la Y, Salvador, la Épsilon, de Dios. Jesús Cristo, de Dios Hijo, el Salvador. Pero en arameo, cuando lo pronuncias, significa esto: Jesús Cristo, Hijo de Dios, tu Salvador. Ya en griego significa ello, y ictus significa realmente lo que se conoce como pez, porque aquellos que hemos recibido a Jesús en el Evangelio, pues sabemos y conocemos que somos peces atrapados en su red. Y esta es la entrada literalmente de lo que es la sinagoga. Pueden ver los mosaicos, y este es un patio de columnas lleno. La sinagoga se convirtió al parecer en la iglesia de Cristo, y aquí reciben la carta, esta carta muy importante que hace mención de varias cosas. Una de ellas tiene que ver con la parte de: tienes nombre de que estás vivo, pero estás muerto. Eso era porque cuando viene el apóstol Juan y cuando viene después el apóstol Pablo, la iglesia primitiva estaba aquí, pero no estaba predicando, estaba encerrada en el pecado. Parte del pecado tenía que ver con lo que era la avaricia, con el dinero, con aquello que amaban. Una vez más, está de este lado lo que es la primera cátedra, está de este lado lo que es la segunda cátedra. Cátedra significa asiento donde estaban los rabís. Y pues la sinagoga es muy grande. La sinagoga es totalmente amplia. Bueno, tienes nombre de que estás vivo, pero realmente estás muerto, es lo que está diciendo el apóstol Juan. Y parte de esto, parte de lo que está diciendo es por qué no lo hacían. Y luego utiliza un término o una idea que tiene que ver con las vestiduras blancas. Las vestiduras blancas en aquellos tiempos eran utilizadas por algunos sacerdotes paganos, y la idea era que quien quiera que tuviera estas vestiduras pues recibiría una recompensa en lo que ellos entendían como el cielo. Así que hay una fusión total, y lo que hace Jesús y lo que hace el apóstol Juan es que lo utilizan para mostrar que dentro de la iglesia había hermanos y hermanas que, a diferencia de otros, pues todavía tenían las vestiduras blancas y no las habían manchado. ¿Por qué? Porque estos sacerdotes utilizaban las vestiduras blancas, pero también utilizaban un color púrpura. El color púrpura, color de la realeza, era un color que pues normalmente se hace de lo que son caracoles. Se aplastan los caracoles, fluye el color púrpura, y este se colocaba en fusión con el vestido blanco los sacerdotes.
Esto indica que los cristianos del primer siglo también, pues ellos estaban manchando sus vestiduras porque eran cristianos y también practicaban del paganismo. Y dice el apóstol Juan, Jesús, no es así. Hay algunos que no han hecho eso. Hay algunos que todavía no manchan sus vestiduras con caracoles que se arrastran en el suelo. No manchan sus vestiduras con púrpura, con una realeza pues falsa, sino que tienen las vestiduras blancas, que todavía estarán conmigo en el cielo, que irán conmigo en el cielo. Y aquí estoy sentado precisamente en lo que sería la parte frente de la sinagoga. ¿Y qué es lo que es la sinagoga? En la sinagoga aquí se sentaban lo que eran los ancianos, se sentaban lo que eran los rabinos. Estos rabinos se sentaban aquí y en la parte de atrás se encontraba lo que son los rollos que leían ellos, que estudiaban ellos, que era parte de la Torá, que era parte de la ley de Dios, era lo que hacían. Y se encuentra aquí, pues no solamente ello, se encuentra una mesa que se utilizaba en aquellos tiempos, un púlpito antiguo, y en la parte de enfrente se utiliza y se ve lo que son como patas de león. Estas patas de león, según la historia de la iglesia primitiva, eran colocadas por los hermanos ahí en algunos lugares. ¿Para qué? Para que ningún incrédulo pasara por ahí y para que los niños no entraran allá, para que se mantuviese en orden los servicios de la iglesia primitiva. Todo esto lleno de mosaico, está siendo restaurado. Hemos venido varias veces, pero lo están restaurando para que esté mucho mejor pues la propiedad. Este país, Turquía, totalmente musulmán, no les interesa la sinagoga, no la protegen como deberían. Si esto estuviera en Israel estaría protegido con piso, protegido de tal manera que nadie pudiera caminar sobre ello, pero estamos en Turquía, no les importa ello, y tampoco les importa el cristianismo, pero les importa el turismo que viene solamente por esa situación. Esta es la parte principal, al lado está una calle, y sobre esta calle pasaban las 3 rutas importantes de aquellos tiempos: la ruta marítima, la ruta de seda y la ruta real, y se fluían aquí. ¿Por qué? Tanto oro que había ahí, tanta riqueza que había aquí, pues tenían que pasar por este lugar. Está en lo que se conocía como la Agora, como la plaza principal. Pueden darse cuenta que la sinagoga está en la plaza principal. Imagínense el tipo de riqueza que tenían los judíos. Imagínense el tipo de riqueza que tenía la iglesia primitiva. Imagínense cómo estaban forrados, decimos nosotros, de dinero. Pero eso hacía que estuviesen muertos, no estaban predicando el evangelio como debían de predicar. En la parte de atrás de mí se encuentra lo que se conoce como el gimnasio. El gimnasio. Recuerden ustedes que los griegos, después los romanos, los gimnasios son utilizados pues para hacer fisiculturismo, su propio Dios, su propio cuerpo, la idea general de ello, ¿verdad? Y la palabra gimnasio realmente significa escuela, es lo que significa la palabra gimnasio en la antigüedad. Y luego atrás están los baños romanos, que era muy importante para el desarrollo de la cultura grecorromana, donde había aguas termales, donde había agua caliente, baños para agua caliente, para agua fría y también baños de vapor. Una vez más estamos en Turquía, en la parte de Sardis o Sardes, como se dice. Estamos dirigiendo un grupo de la Iglesia de Cristo y estamos visitando las 7 iglesias de Apocalipsis, finalizando los escritos que tenemos para el libro que sale, si Dios permite, en el año 2022 y que esperamos sea de edificación para la Iglesia del Señor. Una vez más, desde Turquía, en la ciudad de Sardis, entre lo que se conoce como Filadelfia y la ciudad de Esmirna, en dirección hacia lo que se conoce como la iglesia de la Odisea. Estamos muy contentos de estar con ustedes. Dios les guarde, les bendiga. Y una vez más, soy Ricardo Barrera para la Iglesia de Cristo en el Shalom, shalom.